Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión te voy a enseñar cómo crear un sistema de vigilancia con una lacto y varios teléfonos. Pero antes de empezar el video, quiero mandarle un saludo a Reporte Futbolero de Hablemos de Fútbol, siempre fiel y dispuesto a colaborar. Apóyenle que él está dispuesto a colaborar con ustedes. Y empezamos con el video. Lo primero que tienen que hacer es descargar un programita que les voy a dejar el link en la descripción del video. Lo descomprimen y le quedará un archivo como este. Lo ejecutamos como administrador, le decimos que sí, marcamos esa casilla y le damos a instalar. Como ven, no pesa casi nada y se instala súper rápido. Esperamos a que se instale. Okay, y le damos a launch. Esperamos a que abra. Ok, esta es la interfase del programa. Como ven, es bien chulo y bien económico, ya que casi todo el mundo tiene en su casa computadora y teléfono y puede hacer un sistema de vigilancia casero, el cual sirve para cuidar su niño o el garaje o la oficina o cualquier empresa. Ahora el próximo paso lo vamos a hacer en el teléfono. El único requisito es que el teléfono tenga internet y la computadora también. No necesariamente tienen que estar conectados a la misma red. Simplemente con que tenga internet, ya sea de datos o de wifi, funciona la aplicación perfectamente. Como ven, estoy descargando la aplicación y está disponible en la Play Store. Se llama IP Webcam y no pesa nada, como 20 megabytes. Y se instala súper rápido, eso significa que cualquier teléfono lo aguanta. Y el programa tampoco pesa nada, que cualquier computadora, aunque sea una PC de gama baja, también se puede instalar sin problema, ya sea de 32 o de 64 bits. Entonces le damos a abrir y como ven, esta es la interfase de la aplicación. Acá se pueden hacer muchas cosas. Como ven, puede tener la preferencia del video, o sea, puede especificar el tamaño y la calidad del video que tú quieras, los efectos, control de energía, registro de datos, muchas cosas más tú puedes hacer. Puedes guardarlo en la nube también, como ven, retransmisión local, modo de audio, pueden grabar el audio también y video, captura de pantalla y pueden activar sensor de movimiento. Entonces lo que me interesa es la última parte de abajo, acá donde dice iniciar servidor. Entonces tenemos que darle clic en ese botón. Entonces esperamos, le damos permitir al micrófono, a la cámara y al almacenamiento. Y como ven, aquí ya el teléfono está listo para ser configurado. Aquí lo único que necesitamos es esa dirección IP que está ahí debajo y el puerto, que es 192.168.1.22 y el puerto 8080. Eso es lo que necesitamos para configurarlo acá. Entonces vamos de nuevo a la computadora y acá, como ven, podemos conectar varios dispositivos. Necesitamos esa información que está ahí, ¿se ven? Esa que está ahí, que es la dirección IP y el puerto. Entonces acá le damos al botón este que dice añadir y vamos donde dice configuración de cámara con IP con asistente. Esa es la forma más fácil de conectarla, que es la opción número 3, esta. Entonces acá ponemos la marca de la cámara, o en mi caso la marca del teléfono, del cual voy a utilizar la cámara y el micrófono. Una vez lo pongo y le doy a siguiente. Acá me está pidiendo una contraseña y un usuario, no pongo nada. Aquí sí, aquí pongo la dirección IP y el puerto que me están pidiendo. Recuerdan que se lo mostré, que está en el teléfono, en la pantalla aparece. Es 192.168.1.22.
Perfecto. Entonces, ahora ponemos el puerto que es 8080 y le damos a siguiente. Como ven, voy a confirmar la información, mírenlo acá. Esa fue la información que puse. Entonces aquí le doy a siguiente. Le doy que sí. Marco. Ok, ahí está buscando el dispositivo, la cámara o el teléfono, que es el que estoy utilizando. Marco la primera casilla. Y le doy a siguiente. Como ven, ya se está transmitiendo lo que está grabando el teléfono, está transmitiendo en la pantalla de la computadora. Esta ventana que salió aquí es para que configuren qué ustedes quieren grabar y cómo quieren grabar. Como ven, está la cámara, está la detención de movimiento. Eso es para que ustedes activen un sensor que cuando algo interfiere entre la cámara y lo que está grabando, se active una alarma y tire foto. Aquí pueden configurar los botones, las imágenes, la calidad de las imágenes. Todo esto aquí pueden guardarlo en la nube. Aquí dice que lo pueden grabar directamente. Pueden programarlo para que empiece a grabar en el momento y el día y la hora que ustedes prefieran. Chévere, y le damos a finalizar. Ahora vamos a conectar otro teléfono para que ustedes vean que se puede hacer con varios teléfonos. Ahora buscamos otro teléfono, vamos a la Play Store y descargamos la misma aplicación, la instalamos. Como ven, no pesa casi nada. Es para que ustedes vean que pueden tener varias cámaras. Pueden tener una cámara en el garage, una en la oficina, otra en la habitación del niño y así sucesivamente. Y el único requisito para que estén conectadas es que tengan internet. O sea que no importa que ustedes estén en la oficina o que estén donde estén, van a tener acceso a ella porque tienen internet. Y si ustedes tienen internet también pueden hacer, porque eso lo hace a través de internet y a través de la dirección IP, como su nombre lo indica, IPv4. Entonces aquí ya se está instalando. Como ven, se instala fácil y rápido. Y listo, le damos a abrir. Y todo eso ya lo leímos. Simplemente tenemos que ir al final, al último botón y darle a iniciar servidor. Permitir el acceso a la cámara, al micrófono y al almacenamiento. Y aquí ya el teléfono está listo. Y como ven, debajo tiene la misma dirección IP y el puerto, el mismo que pusimos para configurar el otro teléfono. Ahora volvemos de nuevo a la computadora y vamos a agregar ahora el nuevo teléfono para que ustedes vean que funcionan los dos al mismo tiempo. Como ven, está funcionando dos cámaras al mismo tiempo y puedo configurarla independiente, cada una con su propia configuración. Y puedo capturar pantalla de aquella, capturar pantalla de esta, grabar el audio de aquella, el audio de esta. Bien chévere. Esto tiene una utilidad tremenda y pueden darle un uso excelente. Pueden sacar buenos resultados, pueden estar protegidos y es un sistema de vigilancia que no cuesta nada porque todo el mundo tiene computadora y teléfono en su casa y también tiene internet. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y dejar tu comentario, alguna duda o sugerencia, o si quieres que te envíe saludos, también no olvides suscribirte y activar la campanita. Gracias.